Capítulo 121. Vaya. Tan atrapada en la extraña energía del momento que toma un momento antes de darme cuenta de lo que he hecho. Oh, ups. Quiero decir, me golpeó en la cabeza con su estúpida maza. ¿Qué pensó exactamente que iba a pasar? He estado viviendo una vida violenta en el calabozo, algunas cosas se están convirtiendo en instinto, ¿sabes? Si me golpeas en la cabeza con tu estúpida maza, entonces realmente no puedes culparme por tomar represalias, ¿verdad? Es defensa propia. El sacerdote también parece tomarse un momento para procesar estos hechos. Baja la vista hacia su miembro ahora amputado antes de que una nueva expresión se apodere gradualmente de su rostro. Él cae hacia atrás agarrándose el brazo y grita fuerte de horror. Esto provoca que la multitud atónita, que había estado encerrada en su lugar por la conmoción, estalle de miedo, las personas trepan unas sobre otras mientras intentan correr hacia la puerta. Oh chico. Esto no es lo que pretendía. ¿Por qué diablos tuvimos que excavar en un maldito edificio humano de todos modos? ¿Pensaron que el Dungeon les había entregado algunos XP gratis como ofrenda o algo así? ¿Esperabas que me quedara allí y me mataran? Incluso si te dejara golpear mi cabeza con esa maza ornamentada durante media hora, no habría podido dañar mi caparazón de diamantes en primer lugar. Todo lo que obtendría es un dolor de cabeza. Dado que ha llegado a esto, tengo que tratar de limitar el daño. Mi plan era que la colonia se escondiera en algún lugar de la superficie para que pudiéramos capear lo peor de la ola con relativa seguridad. Si conseguimos atraer a un ejército humano sobre nuestras cabezas, podemos volver a bajar a la mazmorra y probar suerte. Si estos humanos huyen y traen soldados, estaremos en un verdadero lío. Piensa Anthony. Tienes que arreglar esto. Desesperado, hago lo único que se me ocurre para evitar que la gente huya. Canalizo mi magia gravitatoria y formo el dominio de la gravedad. Quiero decir, les impediría moverse, ¿verdad? Con mi creciente habilidad y familiaridad con el hechizo, puedo formarlo mucho más rápido que antes. En solo unos segundos, la poderosa energía brota de mí, abarcando el edificio de la iglesia. Afortunadamente tuve suficiente presencia de ánimo para reducir la fuerza de la gravedad. En el momento en que estalla el hechizo, los humanos se encuentran incapaces de mantenerse en pie, los niños más pequeños inmediatamente caen al suelo, completamente incapaces de resistir la fuerza que los empuja hacia abajo. Los adultos son más capaces de hacer frente, pero incluso ellos se encuentran sin la capacidad de caminar. El propio sacerdote está demasiado ocupado gritando y agarrando su brazo, sosteniéndolo frente a su rostro incrédulo, ni siquiera parece darse cuenta de que mi hechizo lo ha forzado al suelo. De alguna manera estoy impresionado. Solo dejo el dominio en su lugar durante unos segundos antes de apagarlo. En esos pocos segundos se ha detenido la huida frenética de la congregación, casi todos se han visto obligados a tirarse al suelo, inmóviles. Hago mi mejor esfuerzo para mirarlos un poco. No es fácil comunicar no te muevas o lo volveré a encender. Con una mirada de hormiga, pero hago lo mejor que puedo. Parece que lo entienden hasta cierto punto. El miedo retuerce sus rostros cuando se dan cuenta de que no se trata de una experiencia religiosa, sino del enemigo de su especie, los monstruos de la mazmorra, que emergen cuando menos lo esperaban y posiblemente en el último lugar que esperaban. Ver el terror y las lágrimas en los rostros de los niños es un duro golpe para mí. No fue hace tanto tiempo que yo mismo era un humano. No soy tan aterrador, ¿verdad? Quiero decir, una hormiga gigante que aparentemente puede controlar la fuerza de la gravedad sería bastante aterrador cuando pienso en ello. Con la multitud apagada por el momento, decido tratar de averiguar exactamente dónde estamos. Necesito saber un poco más sobre esta situación antes de decidir llevar la colonia a la superficie o retirarme y pensar en otro plan. Avanzando por el pasillo hacia las grandes puertas dobles en la parte trasera de la iglesia, dudo un momento antes de abrirlas con mis mandíbulas y contemplar la superficie de este mundo por primera vez. Un atardecer brillante es lo primero que cruzan mis ojos, el cielo alienígena teñido de rojos y rosas intensos. Encantador. Después de todo, no hay mucho paisaje para apreciar en el túnel, lo que hace que esta vista golpee quizás un poco más de lo que hubiera pensado. Enfocar. No hay tiempo para quedar atrapado en una puesta de sol. Sacudiéndome un poco me giro para echar un vistazo a los alrededores. La iglesia parece estar situada en una colina, un camino empedrado conduce directamente a las puertas.
Extendido ante mí parece ser una ciudad somnolienta, el humo sale en espiral de las chimeneas que asoman orgullosamente de los techos de listones. A lo lejos puedo ver campos de cultivo extendidos como una alfombra que presiona contra una ciudad amurallada. Revisando rápidamente el mapa de mi túnel, estimo que la entrada anterior de Dungeon que había localizado parece estar justo en el medio de esa ciudad. Así que, las cosas podrían haber sido peores, supongo. De hecho, si enfoco mis ojos cuidadosamente creo que hay un incendio en esa ciudad. Contra el cielo que se oscurece, estoy bastante seguro de que una columna de humo negro se eleva desde algún lugar dentro de las paredes. ¿Algún tipo de situación ocurriendo allí? No quiero desear daño a nadie allí, pero esta podría ser una oportunidad para que la colonia se escape sin previo aviso. Después de volver a mirar a la congregación, me escabulló por el costado de la iglesia y echó un vistazo a la vuelta de la esquina. La iglesia no parece ser tan grande como originalmente pensé que era, un edificio de piedra resistente con un techo alto abovedado, sin duda, pero no es exactamente una catedral. Parece haber sido construido en las afueras de este pueblo, en lo alto de la colina que domina las casas más sencillas de la gente, muchos de los cuales posiblemente trabajan en la agricultura de los campos circundantes. En la parte trasera de la iglesia, bajando la colina y sobre unos cuantos potreros abiertos, se extiende un bosque frondoso, un espeso follaje que crea una oscuridad tentadora en el suelo del bosque. Justo el tipo de lugar en el que una colonia podría ir y perderse. ¿Podría ser capaz de salvar esto después de todo? Me doy la vuelta y me dirijo hacia adentro, donde muchos miembros de la congregación han comenzado a ofrecer oraciones de un tipo muy diferente a la estatua, con la esperanza de salvación y supervivencia en lugar de lo que diablos habían pensado que se avecinaba antes. El sacerdote todavía está agarrado a su brazo, casi completamente inerte. Creo que el susto lo ha golpeado bastante mal. Pobre tipo. No puedo evitar sentir una punzada de culpa, quiero decir, ¿le mordí el brazo? Me dirijo de nuevo al agujero en el suelo por el que paso la zona de la espalda para poder hablar con la reina. Es un poco rara la conversación de feromonas. Escuchamos con nuestras antenas pero hablamos con nuestra glándula de feromonas que está situada en la zona trasera. ¿Podrías venir aquí y curar a una persona? Lo lastimé, pero creo que sería malo para nosotros si muriera. Me doy cuenta de que la reina está un poco sorprendida, pero rápidamente acepta mi sugerencia y comienza a masticar y empujar su camino hacia arriba a través del piso, doblando las piedras planas y obligando a los bancos de madera a raspar y arañar el piso mientras fuerza su cuerpo. Mediante. Si hubiera pensado que los humanos deseaban fervientemente la salvación antes de que sus esfuerzos se redoblaran con el surgimiento de la reina. Ella llena la habitación con su majestuosidad y abdomen, obligando a la gente a empujarse contra las paredes, llorando abiertamente de terror y esta manifestación del mal de las mazmorras. La reina no parece muy preocupada. Canaliza maná a través de sus antenas por un momento y luego toca al sacerdote en el brazo. La luz se enciende cuando pasa por su carne y la herida se cierra rápidamente, el sangrado disminuye a casi nada en cuestión de segundos. Creo que con esto se preservará su vida, por lo menos no se desangrará. Sin forma de comunicarme para tranquilizar a la gente, decido que lo mejor es sacar a toda prisa a la colonia de allí. Dando instrucciones a la reina y a los trabajadores, recogemos las larvas y las pupas antes de salir de la iglesia hacia el bosque. Los ojos de la congregación casi se salen de sus cabezas cuando filas de hormigas monstruosas salen de este agujero en el centro de su iglesia, marchando mientras las ignoran por completo. Yo mismo me dirijo al túnel de escape para ayudar a moverme y me sorprendo cuando una larva gorda se menea hacia mí, revolcándose en el suelo con alegría. ¿Eres esa larva enérgica que salvé de la cámara de cría? Supongo que no debería sorprenderme que hayas sobrevivido, pareces tener una cantidad inusual de agallas. Con eso, Timmy, la colonia y yo llevamos todo lo que pertenecemos y salimos, más allá de los rostros incrédulos y esperanzados de la colonia, salimos por el frente de la iglesia, cruzamos el campo y luego nos adentramos en los acogedores brazos del bosque. Todo el tiempo la mirada ardiente del sacerdote me sigue mientras camino. Capítulo 122 Nuevo hogar. Nunca pensé que correr a través de una sensación de trigo podría ser tan emocionante. Quizás todos se habían equivocado en ese frente. Mientras avanzaba apresuradamente, Timmy a cuestas cargando mis preciosos núcleos de monstruos en una gran pata y el resto de la colonia siguiéndome detrás, no pude evitar entrar en pánico durante todo el camino, preocupado de que nos vieran.
¿Quién exactamente nos iba a ver cruzando un campo de cultivo al anochecer, cuando el sol se había ocultado casi por completo en el horizonte? No estoy seguro. Quizás los Dragon Guards de la leyenda descenderían del cielo y me golpearían con un martillo de trueno o algo así. No tengo ni idea de cómo funcionan las cosas aquí. Por lo que sé, hay magos que podrían vaporizar toda la colonia a kilómetros de distancia. Hasta el momento en que el último trabajador está a salvo bajo la cobertura de los árboles, sigo insistiendo. Cuando finalmente todo el personal está a salvo y la reina, rodeada por su dedicado grupo de hormigas, ha sido escoltada al bosque, suspiro de alivio. Sintiéndome un poco más cómodo, me dirijo a la cabeza de nuestro monstruoso convoy de hormigas mientras nos sumergimos en territorio desconocido. Hay algo ligeramente mágico en este bosque, es viejo, incluso yo puedo decirlo con mi limitada experiencia al aire libre. Los árboles se ven arrugados y sabios debajo de sus amplias copas, extendiéndose hacia el sol como los ancianos que hacen ejercicio por la mañana. A esta hora tardía, una niebla comienza a levantarse de la basura húmeda del suelo del bosque, ocultando aún más nuestros movimientos a medida que nos adentramos más en estos bosques. Espera un segundo. Calor. Mis antenas escanean y barren constantemente a medida que avanzamos y finalmente detecto una señal de calor adelante y ligeramente hacia la izquierda, como si alguna criatura estuviera esperando agazapada en la maleza mientras nos acercamos. Decido seguir avanzando como si no tuviera conocimiento de este intruso, queriendo ver exactamente qué tipo de acción elegiría tomar. ¿Atacará? ¿Huirá? No sé nada sobre este bosque o sobre las criaturas que viven aquí. Se debe aprovechar cualquier oportunidad de aprender algo. El conocimiento es poder para el monstruo. Mis antenas continúan moviéndose mientras lidero el rastro de hormigas. La fuente de calor ha seguido permaneciendo inmóvil a medida que me acerco. Incluso ajusto mi camino para estar justo al lado de la fuente cuando paso, pero no se contrae en respuesta. Eventualmente me muevo a solo unos pocos pies de él. Puedo ver claramente el escondite ahora, un arbusto denso con ramas densamente entrelazadas que proporcionan una cobertura visual total. Lamentablemente para esta bestia, mis sentidos avanzados son completamente conscientes de su ubicación. Mi principal preocupación en caso de ataque son las larvas que llevo en las mandíbulas. Esta larva luchadora se niega a quedarse quieta e insiste en moverse como si admirara la vista. ¿No tienes ojos, pequeña larva? ¿Cuál es el punto de tratar de obtener una mejor vista? Si me atacan, tendré que asegurarme de que la larva permanezca ilesa y tomar represalias de alguna manera sin usar mis mandíbulas, que están completamente ocupadas con dicha larva. Efectivamente, justo cuando paso por el arbusto de repente susurra y la criatura ataca. Carne delgada y retorcida, pecado cubierto de piel, colmillos feroces y una daga tosca es todo lo que puedo ver claramente cuando la criatura emerge a toda prisa, bajando su arma en un corte vicioso. Lo he visto todo, tonto. Enroscándome ligeramente presento mi caparazón de diamantes al arma, protegiendo a la larva con mi cuerpo y girando mi cara lejos de ella. La hoja destella. ¡Tin! La hoja golpea inofensivamente mi caparazón. El retroceso tuerce el brazo de la criatura en un ángulo terrible, posiblemente rompiéndolo. No estoy seguro de quién está más sorprendido por la falta total de daño infligido, el monstruo o yo. Supongo que es mejor prevenir que curar, completando mi rotación presento la zona comercial hacia este humanoide peludo y lo exploto con ácido. ¡Pou! Ya herida por el rebote de su propio golpe, la criatura aúlla lastimosamente cuando el ácido la derriba y se solidifica, inmovilizándola contra el suelo. Has matado a Illeferán de nivel 9. Has ganado experiencia. Tan débil. Súper débil. Una ráfaga de ácido y estás muerto. ¿Me estás tomando el pelo? Estoy bastante seguro de que te rompiste el brazo solo por atacarme. Esto no es una comedia. Disgustado por la debilidad de este monstruo, ni siquiera estoy seguro de querer comérmelo. ¿Así son los monstruos en la superficie? Seguramente la diferencia no puede ser tanta. No debo adelantarme. Un hombre de piel flaco en el bosque no es representativo de todos los monstruos de la superficie, debo estar alerta. Sin tener en cuenta los restos de esta criatura, el convoy continúa abriéndose paso más profundo en el bosque. Una larga columna formada por cientos de hormigas avanza en un silencio casi perfecto. Después de aproximadamente una hora, detengo la columna y miro a mi alrededor. Hemos llegado a un pequeño claro en el bosque.
Árboles fuertes nos rodean por todos lados, el suelo parece suave y rico bajo mis pies. La exuberante maleza es agradable a la vista e indica que este bosque es vibrante y lleno de vida. Parece un buen lugar. Deberíamos estar lo suficientemente lejos de la civilización humana por el momento, al menos espero que no puedan encontrarnos en un día. Para ser honesto, preferiría estar más lejos que esto, pero no tengo idea de qué tan grande es este bosque. Si seguimos marchando, existe la posibilidad de que salgamos corriendo al otro lado y nos adentremos en más tierras de cultivo, mejor echamos raíces y exploramos la situación antes de hacer más movimientos. Espera aquí un segundo. Grito a los trabajadores que mueven sus antenas hacia mí y golpean mi cabeza mientras deambulo. Aproximadamente en el medio de nuestro convoy, encuentro a la reina, cerniéndose sobre sus súbditos mientras la escoltan hacia adelante. Creo que encontré un lugar para que construyamos un nido, podría ser una buena idea para que las larvas se asienten y vayan a cazar. Con suerte, podemos encontrar una cantidad decente de biomasa aquí. La reina simplemente asiente con la cabeza. Creo que está mucho más cansada de lo que parece. Después de todo, el único miembro de la colonia que no ha descansado nada desde el comienzo de la ola es ella. Probablemente necesite dormir un poco más que las larvas. Siendo las hormigas lo que son, la colonia no tarda mucho en comenzar la construcción de un nido tosco. Sinceramente, es un poco conmovedor verlos en acción. Cientos de hormigas pululando, desgarrando el suelo con energía implacable. En cuestión de horas se erige un simple hormiguero en el claro, casi tan alto como las copas de los árboles. En el interior, la colonia se ha amontonado en unas pocas cámaras sencillas, atendiendo a la cría, mientras que la reina finalmente ha podido descansar un poco, observada nerviosamente por sus defensores, justo en el corazón del nuevo nido en el fondo. Yo mismo logré excavar una pequeña cámara para que Tindy y yo nos acurrucáramos, mis preciosos núcleos de monstruos cerca y la pequeña larva que llevaba acurrucada en una esquina. Estoy tan malditamente cansado. Por favor, no pase nada al menos hasta que duerma un poco. Capítulo 123 Nuevo territorio. Desde el cataclismo y la apertura del calabozo a los habitantes conscientes de la superficie, las expediciones a los espacios subterráneos en busca de recursos han sido una constante en la sociedad. No solo por la abundancia de experiencia proporcionada por los monstruos de las mazmorras, muy por encima de la que se puede obtener en la superficie, sino por los preciosos recursos que se pueden encontrar allí. Los tipos de minerales raros nunca antes vistos, los árboles subterráneos cuya madera contiene propiedades increíbles, las gemas infundidas con maná son muy apreciadas, pero los monstruos mismos siempre han tenido el mayor tesoro. Es bien sabido en la superficie que ciertas partes de monstruos, cuando se tratan correctamente, pueden evitar que se disuelvan nuevamente en la mazmorra y luego se conviertan en equipos y herramientas milagrosas que no se pueden replicar usando solo materiales de la superficie. Aunque son caros de comprar, los artículos hechos a mano con partes de monstruos se pueden encontrar en casi cualquier ciudad civilizada, a menudo se puede construir algo tan simple como un arado usando colmillos de 100 pies como hoja, o tallado completamente con los huesos duros de una bestia más grande. Más buscados aún son los preciosos núcleos de monstruos. No se sabe exactamente cómo o por qué los monstruos forman núcleos, pero lo que se sabe es que absorben y comprimen maná constantemente, lo que les da a los monstruos una rica fuente de poder dentro de sus propios cuerpos, algo que ninguna raza de la superficie ha podido lograr. Los magos pueden realizar sus milagros extrayendo y dando forma a la energía que se encuentra en el área que los rodea o de las reservas de maná especialmente diseñadas en su persona, pero ninguno ha logrado el almacenamiento interno que el núcleo permite a los monstruos. Además, el núcleo de un monstruo conserva estas propiedades después de la muerte, absorbiendo y almacenando maná constantemente. Cuando se combinan con hábiles técnicas de encantamiento, los núcleos, especialmente los más grandes y poderosos, se pueden usar para crear las armas y artefactos más poderosos, de ahí su increíble valor. Extracto del estudio cultural de Pangea y la mazmorra. Capítulo 6. Por el erudito Magiotarius. Como un gigante dormido, la colonia descansó esa noche. Los trabajadores se habían esforzado mucho, al igual que yo, y casi toda la fuerza laboral se sumió en el letargo con solo unos pocos guardias patrullando en el hormiguero afuera. Más de 500 monstruos, hacinados en un pequeño espacio, cada uno tan quieto como un fantasma. Cientos de larvas y pupas más llenaron cada rincón de nuestro nuevo nido, la próxima generación de obreras cada vez más cerca de su hora de despertar.
Cuando finalmente me sacudo del letargo me siento refrescado de una manera que no me había sentido en mucho tiempo. Tan bueno. Puedo dormir todo lo que quiera y no tengo que luchar contra nada hasta la muerte en el momento en que me despierto. La ola pésima está en el espejo retrovisor por el momento y es un gran peso de mis hombros. No soy tan tonto como para pensar que seguiremos sin tocarnos aquí arriba, pero al menos puedo disfrutar de este respiro del peligro constante. Mirando alrededor de mi pequeña y estrecha habitación, puedo ver a Timmy acurrucado como un ovillo, todavía roncando felizmente. Incluso enrollado, ocupa la mayor parte del espacio aquí, continúa creciendo a medida que come. Exactamente qué tan grande se va a poner. También estoy gratamente sorprendido cuando veo al otro ocupante de la habitación. En lugar de la pequeña y enérgica larva que vi cuando me fui a dormir aquí, hay un capullo grueso apoyado contra la pared. Una pupa. La pequeña larva debe haber tejido su capullo mientras yo dormía. Usando mis antenas, doy unos ligeros golpecitos al exterior blanco para inspeccionar la pupa. Esta es la etapa transformadora del desarrollo de las hormigas en la que pasan de ser una larva ciega a una hormiga completamente formada. Esta larva era tan enérgica antes, me pregunto cómo se comportará como trabajador. Ciertamente la pupa parece un poco diferente a las que había visto antes. No estoy seguro de poder señalar exactamente por qué. Encogiéndome de hombros mentalmente, me dirijo al otro, precioso ocupante de esta habitación, mis núcleos. Espera, no había más de estos antes. Conmocionado, corro hacia mi colección como un pájaro que vuela para defender su nido. Sí, estoy seguro. Me faltan 2 núcleos. Reviso frenéticamente las gemas restantes con mis antenas. Uf. El núcleo Hellimau todavía está aquí, tengo planes para eso. Irritado, me giro hacia Timmy y lo despierto de una bofetada con una antena. Debe haberlos absorbido mientras dormía este simio codicioso. Así que has pasado de negarte a aceptar núcleos a robarlos ahora, ¿eh? Wap wap wap. Eventualmente, Timmy se despierta con mis furiosos golpes y se despliega adormilado. Parece completamente inconsciente de que lo he estado golpeando mientras bosteza y se estira antes de volverse hacia mí. ¿Comida? Pregunta. Algunas cosas nunca cambian, supongo. Vamos a cazar. Los dos salimos de nuestra casa y subimos por el eje principal del nido hasta llegar a la cima del hormiguero. El resto de la colonia se está despertando de manera similar, docenas de trabajadores están saliendo de sus cámaras y ocupados en la colonia, algunos se dirigen más abajo para atender a la reina, otros controlan a la cría, la mayoría de los cuales se ha transformado en pupa para este momento. Pronto la colonia pasará de 1000 trabajadores. Sin embargo, eso plantea un problema. Necesitamos comida. Las hormigas en la tierra tienen un apetito voraz, desgarrando grandes cantidades de otros insectos y pequeñas criaturas para obtener proteínas para hacer crecer a sus crías. Las hormigas maduras en la tierra realmente no necesitan comer carne, dependen principalmente de los azúcares para mantenerse en marcha. No aquí en Pangea. Las monstruosas hormigas necesitan biomasa para seguir pateando y creciendo más fuertes, al igual que las crías. Esto significa que la colonia de hormigas monstruosas tiene un apetito aún mayor en comparación con las hormigas normales. Hora de cazar. Los exploradores ya están comenzando a llegar al bosque, 20 o 30 de ellos se lanzan para tratar de localizar algo para que la colonia se dé un festín. Más y más trabajadores se amontonan en el hormiguero cada segundo, expandiéndose lentamente hacia afuera y empujando gradualmente hacia el bosque, esperando una señal para ir a buscar comida. Timmy y yo nos adentramos en el bosque, avanzando en dirección opuesta al pueblo humano que habíamos visto. No quiero acercarme a la civilización y me encantaría saber qué tan grande es este bosque. Algo me dice que con una ciudad que parece bastante importante cerca, no debería esperar que sea enorme. Mientras podamos escondernos aquí durante una semana o 2, seré feliz. Lo que sigue es un día bastante aburrido de caminar por el bosque en busca de presas. Timmy y yo tenemos más éxito que la mayoría de los exploradores, obviamente debido a mis sentidos mejorados, pero aún así no parece haber una gran concentración de monstruos cerca del nido. Me encuentro con algunas más de esas cosas peludas y flacas, cada una de ellas empuñando herramientas o armas rudimentarias que Dios sabe de dónde las sacaron. Caen con incluso menos pelea que el primero, si eso es posible. Timmy golpeó a uno y la criatura prácticamente explotó. Los monstruos de superficie claramente no están a la altura de los habitantes de las mazmorras.
Lo que me lleva a otro enigma. Si quiero mejorar mis habilidades tendré que subir de nivel y ganar biomasa. Si quiero evolucionar o desarrollar mis habilidades de manipulación de núcleos, necesitaré un suministro constante de núcleos y, hasta ahora, estos parecen ser escasos aquí. A medida que avanza el día, pienso cada vez más que, aunque acabamos de escapar de la mazmorra, aún necesitaremos acceder a ella. Sin monstruos de Gungeon para luchar contra la colonia y solo puedo estancarme. No aceptaré eso. Capítulo 124 Extraña nueva vida. ¿Tunelizar o no tunelizar? E incluso en el caso de que se produzca una tunelización, ¿dónde hacer un túnel? No es razonable esperar que se construya una ciudad tan grande en el borde mismo de una frontera salvaje infestada de monstruos, puedo verlo ahora, pero realmente esperaba que hubiera más monstruos aquí para comer. Aparte de esas cosas peludas y desaliñadas, los únicos monstruos con los que nos hemos encontrado son criaturas que son bastante parecidas a los animales normales del bosque en la tierra. El jabalí ocasional un poco más grande, algunos ciervos con cuernos brillantes, algunas aves de tamaño decente. Suficiente para obtener un poco de comida pero completamente insuficiente para alimentar el XP y la biomasa necesita para encender la colonia. Solo hay un lugar para obtener lo que necesitamos y resulta que es el lugar del que acabamos de escapar. Maldita sea. Voy a tener que cavar hasta el calabozo de nuevo. La pregunta es, ¿dónde? Ciertamente no voy a cavar directamente desde el interior del nuevo hormiguero, eso sería completamente estúpido. Tal vez podría crear un nuevo túnel a unos cientos de metros de distancia que Tindy y yo pudiéramos usar para cazar, tal vez llevar a los trabajadores allí en partidas de caza. La otra opción es regresar al túnel existente que se abre dentro de la iglesia. Tal vez algunos monstruos ya estén saliendo de allí, invadiendo la superficie. Por su propio bien, espero que el sacerdote no trate de darles a esos monstruos su bendición como lo hizo conmigo. Él no escapará con solo la pérdida de un brazo si intenta golpear a un tirano oso terrestre en la cabeza. Pensar en el pueblo humano causa una ligera punzada en mi pecho. Todavía no sé cómo pensar en los humanos de este mundo o cómo debo relacionarme con ellos. Parte de lo que más me molesta es que los considero mucho menos que antes. Quizás aceptar la colonia como mi nueva familia me ha acercado más a aceptar mi monstruosa vida. Quiero decir, la experiencia ahora me ha demostrado que no tengo ninguna esperanza de volver a ser parte de la sociedad humana, así que tal vez mis sentimientos se están alejando más de ellos a medida que pasa el tiempo. Aún así, espero que al hacer un túnel en el medio de la ciudad no hayamos causado la muerte de cientos de personas en última instancia inocentes sin darnos cuenta. Puede que tenga que volver a escondidas allí pronto para ver cómo van las cosas. Por ahora, Tindy y yo continuamos nuestro primer recorrido por este bosque. No nos hemos alejado demasiado del nido en la primera salida, en caso de imprevisto, pero hasta ahora la caza ha sido bastante mundana. El bosque en sí es hermoso, viejo y exuberante, lleno de los sonidos que uno esperaría escuchar en un bosque viejo. Hay un ambiente pacífico que estoy disfrutando bastante. El lugar está tan quieto en comparación con el calabozo, especialmente desde que golpeó la ola. Espera un segundo. Estoy recibiendo una lectura de calor cerca de ese árbol. Señalando a Timmy con mis antenas señalo hacia el árbol. Este es mi nuevo sistema en el que he estado trabajando con mi compañero simio, algunas señales rápidas no verbales que puedo hacer solo con mis antenas. Es lo suficientemente simple como para que incluso el gran simio haya logrado comprenderlo. Sus ojos se iluminan ante la perspectiva de una presa y rápidamente comienza a buscarla en la dirección que le indiqué. Un ceño fruncido casi de inmediato arruga su rostro cuando no se da cuenta de nada y me mira con su expresión de perro avergonzado. Murciélago. No me mires, amigo, yo tampoco puedo verlo. El árbol frente a nosotros es claramente viejo. Raíces gruesas y retorcidas se enroscan alrededor de la base del árbol y se abren camino hacia el suelo debajo. El grueso tronco no es liso, sino que está cubierto de rizos y nudos, montones de musgo salpican el tronco y cuelgan de sus ramas. Esto es extraño. Puedo detectar claramente que hay una fuente de calor a solo unos metros frente a mí, pero todo lo que puedo ver es un árbol. Esto es curioso. Mi interés ha alcanzado su punto máximo. ¿Por qué este árbol da las vibraciones de una criatura? Quiero decir, sé que los árboles están vivos, pero no deberían verse así, ¿verdad? Poco a poco me acerco al árbol, mis ojos se quedan boquiabiertos ante este extraño misterio.
Timmy se ha aburrido y está sentado sobre su trasero estudiando el cabello que cuelga de su brazo. Maldita sea Timmy. ¿Dónde está tu sentido de la maravilla? Eventualmente, me he acercado lo suficiente al árbol que mis antenas lo golpean hacia arriba y hacia abajo directamente. Puedo detectar claramente el calor de esto, algo que ningún otro árbol ha mostrado en el bosque. ¿Qué tiene este árbol? En ese momento, mientras mis antenas golpean la corteza de este árbol, algo extraño sucede. El árbol se ríe. Oh. Tipeti tapeti tap. Risilla. Mientras mis antenas se vuelven completamente locas en el tronco de este árbol, una sección de madera comienza a moverse de la risa y se separa del resto del árbol antes de colapsar en el suelo. Ante mis ojos, un extraño humanoide de madera está rodando por la tierra, dedos delgados como raíces al final de brazos nudosos y cubiertos de musgo unidos a un cuerpo delgado como una rama. Cuando la cosa se da cuenta de que ya no le hago cosquillas con las antenas, de repente deja de moverse y me doy cuenta de que dos ojos verdes profundos me miran desde lo que ahora puedo decir que es una cara de corteza nudosa. Tipetita peti petita peti. Cuando vuelvo a tocar mi antena, la criatura inmediatamente vuelve a reírse y reírse tontamente mientras rueda por el suelo como un niño pequeño. ¿Qué? El infierno. Es esta cosa. A mi lado, Timmy se ha acercado y mira fijamente a la criatura con sus pequeños ojos de murciélago. Puedo decir exactamente lo que está pensando. ¿Podemos comer esto? ¿Sabes qué, Timmy? No estoy seguro. Capítulo 125. Todo vuelve al maná. Por el momento, Timmy y yo resistimos la tentación de intentar comer esta extraña criatura arbórea. Después de unos minutos de hacerle cosquillas, retrocedo unos pasos, dejando en claro que el tiempo de las cosquillas ha terminado y espero a ver cómo responde la criatura. Después de contonearse en el suelo por un momento, y luego mirarme como un cachorrito por un rato más, el extraño monstruo de la rama finalmente se puso de pie. Ahora que está parado sobre sus propios pies, puedo verlo mejor. Esta cosa es flaca. En lugar de un árbol que camina, me pone más en la mente de un insecto palo. El cuerpo es más una rama que un tronco y cuatro extremidades humanoides se extienden orgánicamente, con pocas señales de articulaciones. El monstruo no tiene cabeza de ningún tipo en realidad, la cara se asoma desde la parte superior del torso, las arrugas y surcos en la madera dan lugar a rasgos sorprendentemente expresivos. Timmy irradia decepción cuando ve más de cerca al monstruo. Creo que está triste por lo delgado que es el monstruo, no es probable que pueda alimentarse mucho de él. Dichosamente ignorante de ser pesado para biomasa ramita. El Branchie nos mira a los dos con ojos que brillan intensamente en ese rostro curtido antes de hacer un gesto para que lo sigamos y caminar rápidamente hacia el bosque. Dudo por un momento antes de decidir seguir. No he visto nada en este bosque que coincida con Timmy y conmigo en este momento, deberíamos estar bastante seguros. Además, si puedo, quiero aprender un poco más sobre este bastón de madera que camina, parece relativamente inofensivo y es la única criatura además de Formo que no ha reaccionado con hostilidad al verme. Así que sigo junto con Timmy arrastrándose en mi estela. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que tengamos que acelerar. El Branchie es rápido. A pesar de ser más bajo que Timmy, tan delgado que una fuerte brisa podría derribarlo y no tener rodillas, el Branchie realmente avanza. ¿Puede ser la falta de resistencia del aire? Cualquiera que sea la razón, Timmy y yo tenemos que acelerar rápidamente nuestro ritmo y al final tenemos que correr detrás del Branchie durante 10 minutos completos antes de que finalmente se detenga cuando lleguemos a una hermosa sección del bosque. Un pequeño estanque en el centro se encuentra perfectamente quieto, rodeado de árboles espectacularmente viejos. El aire está tan quieto aquí, como si nada hubiera respirado en este lugar durante 100 años. El Branchie nos sonríe, los pliegues y giros de la madera se curvan para crear la expresión, antes de caminar hacia uno de los árboles y simplemente confundirse con él. Casi no puedo creer lo que veía, en un segundo el Branchie estaba allí, caminando, y al siguiente simplemente, se había ido. Sin embargo, todavía puedo detectarlo con mis antenas sensibles al calor. Mientras muevo mis antenas sobre esta sección del bosque, en realidad detecto algunas señales más de los árboles cercanos. Curioso, recorro el estanque y encuentro más de 20 respuestas de los árboles de la zona. Parece que Branchie nos trajo de vuelta a su comunidad. Sin embargo, no parece que quieran salir a saludarnos.
Tengo la sensación de que estos son monstruos particularmente tímidos, que se esconden de sus enemigos usando sus impresionantes habilidades para fusionar árboles. Debe haber algo especial en este lugar para que estas criaturas arbóreas establezcan aquí sus hogares. Mi atención vuelve al estanque. Detecto un leve brillo familiar en esta agua. Por curiosidad, enciendo mi sensor de maná y, efectivamente, el estanque se ilumina con una débil respuesta. El agua está infundida con maná. La nostalgia vuelve a inundarme cuando recuerdo el estanque en la primera cámara en la que entré después de renacer. Al beber esa agua había tomado el maná en mi cuerpo que había acelerado la formación de mi núcleo. Esta agua probablemente tiene propiedades similares, los Branchies deben haber formado su comunidad aquí debido al maná en esta agua. O tal vez se formaron a partir de los árboles aquí. Los árboles que beben esta agua con sus raíces pueden haber sido lo que creó estas criaturas arbóreas en primer lugar. Al final todo vuelve al maná. Esta energía misteriosa que se puede convertir en casi cualquier cosa, tiene un suministro aparentemente ilimitado e incluso puede crear la vida misma. No puedo evitar sentir que en algún lugar profundo del dungeón reside la fuente alta energía. No tengo evidencia de eso, pero parece correcto. Quiero decir, tiene que venir de alguna parte. ¿Realmente? Tiene que venir de algún lado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo llegó a esta piscina? Con un pensamiento hormigueando en mi mente, me retiro de la piscina a unos 30 metros, con Timmy arrastrándome curiosamente detrás de mí. Una vez que he creado suficiente distancia empiezo a cavar. Rasgando furiosamente la tierra con mis mandíbulas, avanzo rápidamente. En poco tiempo logré hacer un túnel de 10 metros de profundidad, ligeramente inclinado hacia el estanque. Jadeando por respirar después de mis esfuerzos, activo mi sentido de maná y miro ansiosamente hacia el estanque. Y ahí está. Debajo del estanque hay un delgado zarcillo de maná que llega hasta el fondo de ese estanque. Es la mazmorra. Es extremadamente delgado, solo un hilo diminuto, pero es suficiente para sangrar maná fuera de la mazmorra y hacia las aguas de este estanque. Si tuviera que cavar más profundo, definitivamente podría conectar un pequeño túnel a la mazmorra y comenzar a cultivar XP y biomasa. Esta es una excelente noticia. Tendré que agradecerles a esos Branchies de alguna manera, me han ahorrado mucho esfuerzo. Esto también me dará un lugar donde puedo recargar mi maná, lo que me permitirá desarrollar más rápidamente mis habilidades mágicas. Todo está por venir, Anthony. No dispuesto a esperar un segundo, me lanzo a mis esfuerzos de excavación, enterrando profundamente debajo del estanque para tratar de evitar el agua saturada. Trato de conectarme a ese pequeño hilo de maná. A medida que excavo puedo verlo cada vez más claramente, extendiéndose profundamente en el suelo. Todo lo que me toma algunas horas cavar mi camino hasta ese delgado zarcillo de dungeón, pero cuando lo hago, es un espectáculo glorioso para la vista. El brillo brillante del maná brilla en mis ojos una vez más, las venas de maná se han abierto camino incluso en este espacio. Para ser honesto, es posible que haya salvado a los Branchies y tal vez incluso a los humanos con este esfuerzo mío. Pudo haber sido posible que las venas de maná se expandieran hacia arriba y se conectaran directamente a la piscina, incluso pudo haber sido posible que comenzaran a generar monstruos directamente en la superficie. Tal como está, estoy encantado de ver que esas venas de maná comienzan a extenderse lentamente hacia mi nuevo túnel. Supongo que los monstruos no se generaron en esa grieta delgada ya que no había suficiente espacio para ellos, ya que las venas se extienden profundamente en mi túnel, el desove del monstruo pronto seguirá. Maaya. Éxito. Eufórico en extremo, llego a Tindy por mi pequeño y estrecho túnel para ayudarme a cavar y expandirlo en preparación para el desove del monstruo. Después de varias horas más de trabajo, excavamos una cámara relativamente abierta con una abertura más estrecha que se eleva bastante por encima del suelo, con la esperanza de evitar que los monstruos escapen a la superficie, excepto aquellos que se reproducen en el túnel de la superficie una vez que las venas se han extendido. Lejos, pero quiero limitar la exposición de la superficie tanto como sea posible. Después de excavar este enorme espacio estoy bastante hecho polvo. Puede que sea el momento de regresar a la colonia y luego volver aquí después de una siesta para ver cómo han progresado las cosas. Con un poco de suerte y mucho esfuerzo, debería ser capaz de crear una buena red de cultivo de monstruos aquí, brindando a la colonia un atajo saludable para aumentar en tamaño y fuerza. El único inconveniente es que Tindy y yo no podremos fortalecernos mucho aquí.
Los monstruos simplemente tendrán un nivel demasiado bajo para proporcionar suficiente XP y biomasa para que podamos ganar mucho. Niego con la cabeza, este es un problema para otro momento. Por ahora regresamos a la colonia donde dreno todo mi maná practicando mi modelado, llegando al nivel 9 antes de tomarme un merecido descanso. Capítulo 126. Tan hábil. 2 días pasan rápidamente en nuestro nuevo entorno. Tan dichoso. Tan pacífico. No me ha pasado nada amenazante en más de 48 horas. Podría volverme suave a este ritmo. Lo que es aún más divertido es ver lo aburrido que está Timmy, el tipo grande está casi catatónico, anhelando el estímulo de la batalla como una droga de la que se está absteniendo. Aparte de comer, simplemente se queda durmiendo o mirando las paredes. Está tan quieto que los trabajadores simplemente se arrastran sobre él mientras yace allí. Para ser honesto, me siento un poco mal por él. Puedo simpatizar hasta cierto punto. Luchar con su vida en peligro es aterrador pero al mismo tiempo extremadamente emocionante, y las recompensas proporcionadas brindan una gratificación tan inmediata que se vuelve difícil resistir el atractivo del combate. Después de pasar tiempo en esos lugares peligrosos, viviendo constantemente al límite, nuestro ambiente relativamente pacífico aquí en la superficie es un poco aburrido. Es como si nuestros intensos días estuvieran llenos de sorprendentemente vibrantes toques de color, pero ahora nuestra escena es mucho más silenciosa y tranquila. Al igual que Timmy, también puedo sentir la picazón en mi corazón por la acción. Sin embargo, a diferencia de ese simio tonto, sé cómo mantenerme ocupado y volverme más fuerte incluso sin monstruos de alto nivel para luchar. Mantengo todos los días llenos. Timmy y yo pasamos la mayor parte de ayer en nuestra zona de cría de monstruos. Me complació ver que las venas se habían extendido rápidamente y que los monstruos ya habían estado apareciendo cuando regresamos, las escenas familiares del caos eran una vista bienvenida en mis ojos. Le di a Timmy una orden que probablemente nunca quiso escuchar y le indiqué que deshabilitara a los monstruos pero no los matara. El horror en esta cara de murciélago es divertido incluso ahora. Sin embargo, no pudo negarse y de mala gana corrió a través de la pequeña cámara, rompiendo piernas y paralizando a los monstruos sin dar el golpe final. En realidad, era una vista horrible, todos esos monstruos en el suelo, incapaces de gatear o defenderse. Cuando terminé ese trabajo, tracé un rastro de comida para la colonia y pronto una avalancha de trabajadores ingresó a la pequeña cámara, acabando con los monstruos y llevando su preciosa biomasa de regreso a la colonia. Timmy y yo tomamos un poco de comida para calmar el hambre y luego nos pusimos a cavar, expandiendo la granja un poco más lejos. Como Timmy y yo somos monstruos de doble evolución y las criaturas que aparecen en nuestra granja son de nivel base, obtenemos una fracción muy reducida de XP y biomasa cuando las matamos y las comemos. Simplemente no vale la pena que monopolicemos estos recursos, especialmente considerando que necesitamos mucha más experiencia y biomasa en total para avanzar en comparación con la fuerza laboral. Para maximizar la eficiencia, he decidido usar la granja para nivelar la colonia, realmente quiero que más trabajadores avancen y evolucionen, entonces podrían luchar de manera más efectiva sin mí cerca. Timmy y yo tendremos que hacer algo pronto con respecto a nuestros niveles estancados, pero no he resuelto qué es exactamente. Aún así, después de que ampliamos la granja y les pedí a los trabajadores que se fueran para que los monstruos pudieran volver a crecer, puse mi mente en practicar mis habilidades mágicas. Con los monstruos de bajo nivel apareciendo en la granja, tenía algunos objetivos para practicar mis hechizos. Hasta ahora, la única forma que había podido poner en acción era el dominio de la gravedad, pero hay más en mi cabeza y ahora tengo un momento para probarlas. El primer hechizo que probé requería que diera forma a una bola intrincada que se estrechaba en un extremo. He fallado bastantes veces en esto, lo admito, pero con mi maná gravitacional al tope no corría el riesgo de quedarme sin él. Eventualmente pude terminar de dar forma a la construcción compleja y la encendí. Una vez que estuvo listo, instintivamente apunté y disparé. La bola como un hechizo atravesó el aire a una velocidad cegadora e impactó contra el monstruo al que había apuntado en menos de un segundo. Una vez que golpeó, el hechizo se expandió, abarcando a la criatura en formas complejas y giratorias que colapsaron hacia adentro un momento después. Con la esperanza de que sucediera algo espectacular, me decepcionó un poco cuando el objetivo simplemente se desplomó en el suelo y se quedó inmóvil. Todavía estaba vivo ya que no había recibido ninguna notificación de él con la cara esponjosa, entonces, ¿qué pasó exactamente?
Después de un momento noté que una de las garras de la criatura se movía ligeramente mientras luchaba por levantarla. Entonces me di cuenta de que había sido colocado bajo el efecto de una poderosa gravedad. Entonces este hechizo me permitió disparar un efecto de gravedad a un objetivo más lejos de mí, a diferencia del dominio que solo afecta a los que me rodean. Lo llamé Gravity Bolt. Tan complacido por eso que pasé la siguiente hora eliminando criaturas con bolts y observándolas colapsar en el suelo, incapaz de mover un dedo hasta que el efecto desapareció. Descubrí que podía cambiar la duración y la fuerza del efecto dependiendo exactamente de cuánto potenciaba las diferentes partes de la construcción, lo que me llevó a mi descubrimiento más impresionante. Ya que pude identificar la sección de la construcción que impulsó el efecto, sería capaz de hacer algunos cambios en esa parte del hechizo para modificar el efecto producido por el hechizo. Quiero decir, todavía estaba usando energía gravitacional, por lo que el hechizo aún tendría un efecto de gravedad, pero ¿y si en lugar de derribar a los monstruos, los levantó? Quiero decir, su gravedad, ¿verdad? La fuerza de la gravedad es producida por la energía del hechizo, no por el planeta en el que estamos, no hay ninguna razón por la que tiene que derribarlos, ¿verdad? Me tomó mucho tiempo reelaborar el hechizo, aunque fue un cambio relativamente simple. No estaba cambiando el hechizo per se, sino reconstruyendo una sección al revés. Solo tuve éxito una vez en mi primera práctica. Me había estado frustrando después de unas pocas docenas de intentos cuando finalmente las cosas comenzaron a funcionar sin problemas. Con entusiasmo vertí mi energía en la construcción y la lancé hacia un 100 pies recién nacido en el momento en que estuvo lista. Una vez golpeado, apareció una escena similar, el rayo se expandió en las formas giratorias que colapsaron en el monstruo antes de que de repente explotara hacia el techo, impactando el techo con un crujido repugnante. Creo que le puse demasiado jugo a esa. Aún así, el efecto funcionó. Estaba tan complacido de haber bailado un poco en el acto. Realmente puedo hacer tapping ahora que tengo 6 piernas, hay que decirlo. Si pudiera remodelar con éxito el dominio de la gravedad con el efecto invertido, sería capaz de hacer que todos los monstruos a mi alrededor flotaran, impotentes fuera del suelo. No puedo esperar para intentarlo. Al día siguiente, después de alimentar a la colonia nuevamente y excavar un poco más para expandir la granja, practiqué un segundo hechizo. Esta forma fue un poco más exigente que el perno, pero finalmente pude lograr que se formara. Una vez formada, la construcción parecía una lanza con varios anillos girando alrededor del mango. En lugar de la forma de lanza, esos anillos eran la parte complicada, cada uno formado por muchos anillos más pequeños ensamblados como un rompecabezas enloquecedor. Cuando disparé la lanza, salió disparada de mi cuerpo y salió disparada hacia mi objetivo. Una vez impactada, la lanza se clavó en el cuerpo del monstruo mientras los anillos se expandían hacia afuera, abarcando una pequeña área alrededor de la criatura antes de colapsar nuevamente hacia adentro. El monstruo pareció bastante sorprendido al ver de repente una lanza que sobresalía de su pecho. Tentativamente, probó la herida con una garra solo para darse cuenta de que no estaba herida en absoluto. Estaba un poco cabizbajo, ¿qué diablos hace esta lanza? Entonces me di cuenta de algo. Cuando los anillos se habían expandido, un lagarto Thorn cercano había sido atrapado dentro de la zona y ahora ese lagarto estaba siendo atraído hacia mi monstruo objetivo de manera irresistible. Eventualmente, el pequeño lagarto no pudo resistir más el tirón y voló por el aire hacia mi objetivo, las púas primero. Entonces este hechizo crea un poderoso campo de gravedad alrededor del monstruo objetivo, atrayendo a las criaturas cercanas hacia él. Muajajajaja. Lo llamaré lanza de gravedad. Está bien. Estas pruebas tampoco fueron mis únicos trabajos en los últimos 2 días. Cada noche, antes del letargo, vaciaba mi centro haciendo prácticas de modelado durante horas y horas. En la segunda noche finalmente fui recompensado. Mana Shopping ha alcanzado el nivel 10, actualización disponible. Yes. El poder es mío. Incluso choco 5 con mis antenas después de que Tilly me deja colgando. Conformación de maná a transformación de maná. Cuesta 1 SP. Esta habilidad guía a través del complejo proceso de cambiar el maná bruto sin atributos a otro tipo. Con niveles crecientes, esta habilidad proporcionará una mayor asistencia y competencia en el proceso. Por fin. Compra eso. Cuando confirmo la compra, una sensación abrumadora invade mi cerebro a medida que el conocimiento llega a raudales. Capítulo 127 Ascuas.
Por el sistema dolía. Lo había estado desde que lo perdió en ese momento, donde la brillante imagen que había pintado de sí mismo había sido arrancada junto con su miembro. Incluso ahora, varios días después, Bane no podía explicar exactamente lo que había ocurrido en ese momento. El miedo que se había apoderado de su corazón, cuando ese monstruo irrumpió en medio de su sermón, podía recordarlo perfectamente incluso ahora. Cuando la bestia permaneció tan quieta, tan dispuesta a aceptar, ese miedo había sido reemplazado por asombro. Era como si el santo sistema le hubiera estado hablando directamente, ofreciéndose a él, pidiéndole que aceptara los frutos de sus benditas creaciones. ¡Qué alegría! ¡Qué reverencia! En ese momento Bane había sentido como si hubiera tocado el pie de Dios. Las emociones crecientes que habían ardido en su corazón cuando había hecho caer el escrúpulo de la iglesia sobre la cabeza de la ofrenda habían sido tan poderosas que casi se estremeció ahora solo con recordarlo. Él había estado tan equivocado. Sus visiones de un gran destino, de ser un profeta del sistema, habían sido arrancadas cuando ese monstruo aterrador salió disparado, tan rápido que ni siquiera podía verlo, y derribó esas mandíbulas aserradas sobre su brazo, cortándolo con fuerza. Facilidad. Desde ese momento apenas había hablado, el fervor inquietante en los ojos había intimidado a la gente del pueblo hasta el punto de que no podían encontrar su mirada. Lo habían llevado a la botica para que lo atendieran y lo dejaron allí, hablando en voz baja mientras pasaban por su puerta. Para ser honesto, no necesitaba curación física. El hechizo realizado sobre él por el monstruo impío había cerrado la herida. Para hacerlo mejor, se requeriría un poderoso especialista en las artes curativas para regenerar su brazo. Incluso en su estado de aturdimiento, acostado en su cama, Bane pudo recoger fragmentos de información de las conversaciones nerviosas que escuchó. Hubo problemas en la capital, peleas en las calles. La gente había estado huyendo de la ciudad hasta que cerraron las puertas. La reina estaba muerta. La reina estaba viva. Fue un golpe, fue una invasión, fue el Dungeon levantándose para un segundo cataclismo. El segundo día escuchó que el ayuntamiento había convocado una reunión para discutir las crisis. Lentamente, la sangre comenzó a agitarse en las venas de Bane. No podía yacer aquí para siempre. El sistema, su dios, se agitaba, podía sentirlo. Él debe ser parte de los eventos por venir, y lo sería. Quitándose las mantas, se puso de pie y salió de su habitación con pasos decididos. Mientras el sacerdote herido atravesaba la ciudad, la gente inconscientemente desvió la mirada, quitándose la gorra u ofreciendo una breve reverencia antes de apartarse de su camino. No podían soportar encontrarse con el celo justo que ardía en sus ojos. El cura marchó por el pueblo hasta la casa del alcalde, abriendo la puerta con el brazo bueno y entrando a grandes zancadas. Dentro de un grupo de dignatarios de la ciudad reunidos alrededor del escritorio de un hombre gordo asediado, la librea del alcalde colgaba sobre sus túnicas de seda. Los ojos del alcalde se iluminaron cuando vio entrar a Bane. Ah. Miren, señores, nuestro buen sacerdote en la fe se ha levantado tan rápido de su convalecencia. Esto es motivo de celebración, debemos retrasar esta reunión hasta que hayamos brindado debidamente por esta feliz ocasión. Varias personas en la cámara estallaron en aplausos mientras que otros suspiraron, con las cabezas cayendo entre las manos. La dueña del mercado, la señora Rutter, intentó protestar por la suspensión de la discusión, pero fue en vano, el alcalde ya había llamado a sus sirvientes para que fueran a buscar vino para sus invitados y se apresuraran, maldita sea. El desprecio brilló en los ojos de Bane, pero rápidamente lo suprimió. Este idiota haría cualquier cosa para salir de sus responsabilidades y beber. Unos años más de remojo y la riqueza de su familia puede agotarse, y el vino pronto seguirá. Si le place a mi señor Ebruis, la discusión no debe demorarse, es con el propósito de conversar con usted y el consejo que me he levantado de mi descanso, intervino suavemente Bane. La intensidad temblorosa de su voz era tan desconcertante que ni siquiera Ebruis podía negarlo. Oh, muy bien. ¿Estás seguro de que no prefieres que el padre Bane descanse? Parece que ni siquiera has tenido la oportunidad de cambiarte la túnica, balbuceó el alcalde en un débil intento de aplazar su trabajo. ¿Le ofenden las túnicas de mi fe, marcadas con la sangre que he derramado en nombre del sistema, señor alcalde? El gordo palideció del miedo antes de levantar las manos y sacudirlas en señal de protesta. No me atrevo, padre. No pretendía tal cosa. Muy bien, entonces.
Si me permite, Bane tomó una silla vacante e hizo un gesto hacia la señora Rutter. Le agradecería, señora Rutter, que me informara sobre lo que ha ocurrido en los últimos 2 días. ¿Ha amenazado a los monstruos? ¿Nosotros? Algo sorprendida de que la llamaran, la anciana matrona se tomó un momento para recuperar su dignidad antes de responder. No tienen padre. No hemos visto ni una pata de esas hormigas desde que marcharon hacia el bosque después de que fuiste atacada. Después de decir esto, rápidamente se encontró con la mirada de Bane antes de apartar la mirada, como si la escaldara el fuego que vio allí. Más preocupante que los monstruos, tan extraño como es decir, es el disturbio en la capital. No hemos tenido un mensaje confiable de allí en todo el día. Luchando en las calles, los soldados incendiando el distrito comercial, sangre en los escalones del castillo. Suena espantoso. La gente está demasiado asustada para trabajar, mirando el humo que se eleva sobre las paredes desde el amanecer hasta el anochecer. Con su mano sana, Bane agarró la silla con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. ¿Dices que este disturbio en la capital es más importante? ¿Más importante que los agentes del calabozo que se alzan bajo nuestros pies? Más que pasión, ahora el odio goteaba de cada palabra de la boca del sacerdote, haciendo que los más cercanos a él se alejaran de él. La señora Rutter se recompuso antes de replicar. No ha habido una sola víctima de esos monstruos en esta ciudad, pero escuchamos de cientos de muertos dentro de la ciudad. La mayoría de nosotros tenemos familia allí, padre, lamento mucho tu herida. Todos lo somos, pero tenemos problemas más apremiantes que esas hormigas. Ante esto, Bane se puso de pie y estalló en voz alta. Por primera vez en 1000 años, el calabozo ha llegado y entregado a sus sirvientes a la misma superficie y estás distraído por peleas insignificantes en la ciudad. ¿No ves el destino más grandioso que se ha presentado ante nosotros? Algunas personas movieron incómodamente en sus asientos ante estas palabras. El alcalde Ebruis intentó calmar al sacerdote agitado. Tú dijiste algo similar en la iglesia hace 2 días, padre, y bueno, eso no resultó tan bien. Bane dirigió su ardiente mirada justiciera al alcalde y luego a los demás uno por uno hasta que todos le dieron la espalda y se quedaron en silencio. Al principio creo que el gran sistema nos había llamado, había bendecido a este pueblo entregándonos su mayor bendición, la experiencia, para levantarnos y forjarnos para un nuevo propósito. Todavía creo que ese es el caso. Aquí agitó el muñón vendado de su brazo en las caras del consejo, fue mi error de juicio. Había creído tontamente que el sistema nos había entregado su fruto y solo teníamos que arrancarlo, pero no hay regalos dentro del sistema, solo recompensas. Recompensas que se ganan correctamente y por eso fui castigado por mi transgresión. Ebruis agitó las manos para tratar de relajar al sacerdote, pero fue en vano. Tenemos que tomar las armas, ¿no puedes ver eso? Bane exhortó al consejo, esas horribles bestias, dirigidas por esa hormiga demoníaca, regresarán. No solo esto, vendrán más. Os lo aseguro. Nuestra prueba aún no está completa. Se debe informar a la gente. Debemos estar a la altura de esta prueba. Después de estas palabras, Bane avanzó, dejando atrás al asombrado consejo. Marchó a la plaza del pueblo donde comenzó a predicar con un poder fascinante, extendiendo los límites de su habilidad de oratoria para doblegar los corazones de la gente. Una multitud se reunió lentamente, y esa noche, cuando varios monstruos emergieron del agujero en la iglesia, instó a la gente a armarse y condujo personalmente a la multitud en una gran carga colina arriba hacia el edificio donde esas criaturas fueron derrotadas. La gente rugió de triunfo y celebró su victoria, pero Bane no se conmovió. Pidió que se pusiera vigilancia en la iglesia y dirigió su mirada hacia el bosque. Capítulo 128 Agricultura básica. Necesito núcleos. ¿Cómo, Supermal? Necesito núcleos para mí, necesito núcleos para Timmy, necesito núcleos para experimentar, necesito núcleos para aumentar mis habilidades, necesito núcleos para fusionarme en núcleos más potentes para mí y para Timmy y necesito núcleos para mi otro proyecto paralelo. Núcleos. La cantidad de núcleos de monstruos que habíamos extraído hasta ahora de la granja era un total de 1. Cuando Timmy y yo entramos para lisiar a las criaturas esta mañana, encontramos que un sapo monstruoso ya había matado a la mayoría de las criaturas del interior. Timmy se había apresurado con entusiasmo a atacarlo, cargando su puño relámpago y haciendo estallar al enemigo con un solo golpe. Por suerte no había destruido el núcleo.
Aún así, un núcleo cada 3 días no es suficiente para satisfacer mis necesidades. Me niego. Simplemente no tengo una solución a este problema actualmente. Timmy y yo estamos descansando en el nido. Un ajetreo contento se ha apoderado de la colonia recientemente ya que los trabajadores han estado ocupados haciendo las cosas que a los trabajadores les encanta hacer. Atendiendo a la cría, expandiendo el nido, buscando comida. Nuestro nuevo hormiguero se ha vuelto impresionantemente grande ahora, la parte superior llega hasta la cima de los árboles. Tuve que pedirles que no lo hicieran más alto o terminaríamos siendo demasiado fáciles de detectar. Nuestro principal objetivo es escondernos y capear la ola después de todo. No quiero problemas, sean humanos o de otro tipo. Para mi deleite, las pupas han comenzado a salir del cascarón en las últimas horas, surgiendo cientos de nuevas obreras para engrosar las filas de la colonia. Cuando finalmente surja esta generación, habremos alcanzado la marca de los 1000 trabajadores. Sin duda, un hito en la vida de una colonia joven. Aunque esto no es nada. Si ampliamos un poco la granja y mantenemos el suministro de biomasa, no tardaremos en llegar a 2000, 5000, 100.000. Esa fue la otra cosa emocionante que sucedió esta mañana, la reina finalmente se despertó de su descanso. Después de una alimentación masiva que le proporcionaron los trabajadores, se ocupó de producir la próxima generación. Incluso mientras descanso, puedo escuchar a los trabajadores corriendo como locos con miradas frescas de huevos, escondiéndolos en las cámaras de huevos, limpiándolos minuciosamente y asegurándose de que estén a la temperatura adecuada. Esto significa que necesito adelantar el cronograma de mi proyecto aún más rápido. Sin embargo, para eso, tengo que tener núcleos. Mientras golpeo mis mandíbulas con irritación, de repente me distrae un ruido. Al darme la vuelta, veo que no es Timmy el que ronca por una vez, aunque está dormido, con unos brazos gruesos y carnosos cubriendo su rostro como un adolescente peludo. En cambio, el ruido provenía de la pupa escondida con nosotros en nuestra cámara privada. El capullo ya ha comenzado a adquirir una tonalidad distintiva y delgada a medida que la joven larva del interior ha pasado por su notable metamorfosis, transformándose de una larva a una hormiga. Todavía fantasmalmente blanco y translúcido, ya que su caparazón aún no se ha endurecido, el trabajador casi completo ha comenzado a moverse lentamente, sacudiendo sus extremidades y estirándose por primera vez. Supongo que ayudaré a la cosita. Es normal que otros trabajadores ayuden a los recién nacidos a liberarse de su capullo, cortando los hilos con sus mandíbulas. Los primeros trabajadores de la colonia tendrán esta tarea realizada por la propia reina. Creo que puedo recordar vagamente haber tenido que morder mi propia salida, pero en realidad no tengo ningún recuerdo de mi etapa de pupa, solo me di cuenta de mí mismo después de haber emergido. En cualquier caso, alegremente ayudo al nuevo miembro de nuestra colonia, mi hermano nada menos, a salir de la carcasa masticando el exterior con cuidado, quitando secciones de hilos a la vez y despejando el camino para que emerja la cría. Poco a poco, veo una carita de hormiga asomando por los huecos y, después de unos minutos, el nuevo trabajador se yergue orgulloso frente a su propia carcasa. Pequeña. ¿Por qué diablos este trabajador es tan pequeño? Parece un tercio más pequeña que una cría normal, lo que la hace muy pequeña. Hay algo más extraño en ella también. No estoy seguro de qué es exactamente, como trabajadora parece un poco enérgica. Prácticamente ya está rebotando y acaba de salir del cascarón. Recuerdo que como una larva, este tenía mucha energía, pero esto parece ridículo. Antes de que termine de quejarme internamente sobre esta cría de alta energía, ella comienza a mover sus antenas antes de fijarse en mí y correr en mi dirección. En unos breves momentos, corrió por el suelo y trepó a mi espalda antes de posicionarse triunfalmente entre mis antenas y golpearlas insistentemente con las suyas. Esta. Odio esto iris. ¿Por qué diablos está esta hormiga tan apegada a mí? ¿Por qué es tan diferente a los demás? Sinceramente, no sé qué hacer con este comportamiento. Este trabajador es tan extraño. Por pura curiosidad, enciendo mi sentido de maná y extiendo mi mente fuera de mi cuerpo. Hay una débil concentración de maná en un lugar que no esperaba. Justo encima de mi cabeza. ¿Estás bromeando, Gandalf? Este pequeño enano nació con un núcleo. Dime que no es verdad. Luché por ese núcleo, trabajé duro por esa roca. ¿Ahora me estás diciendo que una hormiga monstruosa puede simplemente nacer con un núcleo? Dime, jura por tu sombrero puntiagudo y bastón radiante con el cristal brillante que no es así.
A pesar de mis protestas, mi nuevo pasajero permanece obstinadamente aferrado a mi cabeza, con el núcleo a bordo. Suspiro. Tendré que investigar esto más tarde. Por ahora, despierto a Tindy y salgo del nido, la diminuta cría cabalga emocionada sobre mi cuero cabelludo todo el camino. Tratando de sacar la distracción de mi mente, trato de volver a centrar mi mente en el problema más apremiante. Núcleos. Maldito trabajador en mi cabeza, no. No te distraigas. Por lo que sé, un monstruo puede formar un núcleo cuando está lo suficientemente saturado con maná y luego sacrificar una evolución para formarlo. Como el aprovechado en mi cuero cabelludo logró obtener suficiente maná incluso antes de que naciera, sin mencionar la energía evolutiva adquirida al acumular niveles. Tendré que dejar esta excepción a las reglas a un lado y concentrarme en lo que sé. Yo mismo aumenté mi concentración de maná bebiendo agua infundida con maná, que a juzgar por cómo los monstruos eran adictos a esa cosa, no es una forma inusual para que los monstruos obtengan ese maná. Muy si puedo introducir una fuente de agua de maná en la granja, ¿podría tener un efecto en el aumento de la cantidad de monstruos capaces de formar un núcleo? Vale la pena intentarlo. Afortunadamente, creé la granja justo al lado de una fuente de agua de maná. Tan conveniente. Cuando regresamos al estanque, veo a algunos branchies parados en pequeños grupos, pero se dispersan rápidamente y se esconden después de que llegamos. Juro que hay algunos árboles jóvenes nuevos que crecen cerca del borde del estanque. Han estado plantando ramitas bebé aquí. Tendré que tener cuidado de no perturbar su entorno local. Por lo que sé, las ramitas necesitan este estanque para sustentar sus vidas. Mejor ser cauteloso. Al final, excavo un canal poco profundo que conduce al túnel de la granja y hago que Timmy cubra el fondo con piedras que aplasta. Luego nos dirigimos a la granja y deshabilitamos a todos los monstruos antes de vaciar una pequeña piscina directamente debajo de la entrada del túnel. Ojalá esto funcione. Capítulo 129. Transformar y rodar fuera. Después de cavar nuestro estrecho canal hasta el túnel de la granja, le pedí a Timmy que coloque 2 piedras grandes para que actúen como presa antes de que excavemos lo último del suelo y el agua comience a fluir. Me doy cuenta de que algunas ramitas han sacado la cabeza de sus árboles, observando nuestras actividades. Creo que tal vez les preocupe que interfiramos con el estanque. Intento darle un gesto tranquilizador con mis antenas, pero no estoy seguro de que sea suficiente para disipar sus miedos. Supongo que solo podemos demostrar que no queremos hacer daño ejecutando el plan y dejándoles ver lo inofensivo que es. Los trabajadores han comenzado a venir al estanque en los últimos días para beber el agua de maná. Con la granja cerca, no sorprende que los exploradores hayan logrado llegar hasta aquí. Naturalmente, una vez que una hormiga encuentra algo bueno, el resto pronto lo sabrá. Estaba un poco preocupado de que pudiera haber conflicto, pero en su mayor parte las hormigas simplemente han ignorado cualquier ramita que hayan encontrado, probablemente sin ver mucho, si es que hay algo de biomasa en ellas. Aunque estoy bastante emocionado. Esto ayudará a que más trabajadores formen sus núcleos, lo que a su vez hará que se vuelvan aún más fuertes cuando evolucionen. Cuando todo está en su lugar, Timmy recoge nuestra roca de contención y el agua infundida con maná fluye por nuestro canal antes de caer finalmente en nuestra cuenca excavada previamente dentro de la granja. Después de aproximadamente un minuto, Timmy vuelve a colocar la roca en su posición con un chapoteo y el agua deja de fluir. Las ramitas, que parecían un poco alarmadas cuando el agua fluía fuera de su estanque, se relajan y retroceden hacia sus árboles, desapareciendo rápidamente de la vista. Me dirijo directamente a la granja para ver cómo han reaccionado los monstruos dentro. Efectivamente, aquellos que acaban de desovar se sienten inmediatamente atraídos por la fuente de agua. Sin embargo, no se ve una tregua de agua aquí. Se pelean rabiosamente por él, metiéndose el agua en la boca lo más rápido que pueden. Me retiro de nuevo por el túnel. Conduciré a los trabajadores para que recolecten la biomasa más tarde, con suerte tendremos 1 o 2 núcleos para mostrar nuestros esfuerzos. Con este trabajo terminado, es hora de volver a centrar mi atención en mi nueva habilidad y sus aplicaciones. Después de maximizar Mana Shaping, obtuve Mana Transformation, la habilidad tan esperada y esperada. Después de leer la descripción y luego digerir lentamente el camión volquete de conocimiento e instintos, la habilidad cayó en mi cerebro, gradualmente he ido construyendo una comprensión de ella.
Esta habilidad finalmente me permitirá cambiar el maná crudo almacenado en mi núcleo en otros tipos útiles, sin depender del atajo de tener un órgano que haga el trabajo por mí. El único problema es que cambiar el maná a un tipo específico es dolorosamente complicado. Todavía estoy mordisqueando los bordes de lo que se colocó en mi cerebro. Esta habilidad fue, con mucho, la mayor sobrecarga de información que he tenido con una sola compra. Si tuviera que usar una metáfora, transformar el maná en un tipo específico es como aprender un instrumento que es tan complejo que requiere el uso de ambas manos, ambos pies y la cara para tocarlo. Por lo que entiendo hasta ahora, necesitas cambiar el maná en patrones complejos a través de múltiples dimensiones para que cambie. Dimensiones. Sin embargo, solo empeora. Si logras dominar ese instrumento obscenamente complejo lo suficientemente bien como para poder transformar eficientemente el maná en el tipo requerido y luego usar ese maná para dar forma y alimentar un hechizo, eso es solo para un tipo. Si quieres transformar tu maná en otro tipo, hay un instrumento diabólico completamente nuevo para aprender y este requiere que lo toques con tus nalgas también. Sin mencionar que solo he estado mirando las técnicas requeridas para formas de maná relativamente simples, como agua o fuego. Cuando traté de pensar en lo que tendría que hacer para la magia espacial, casi me desmayo solo de pensarlo. Esto solo refuerza mi confianza en que el órgano mágico de gravedad fue una buena elección. No solo se maneja el complicado proceso de transformación para mí, sino que se realiza mucho antes de que tenga lugar el lanzamiento de hechizos. Esto también explica en gran medida por qué los órganos mágicos tienen un precio tan alto. Tener una elección libre solo demuestra cuán potentes son realmente las evoluciones especiales. Todo esto lleva a la desafortunada realidad de lo que tengo que hacer a continuación. En mi opinión, es bastante obvio en que tengo que centrar mi aprendizaje de transformación, magia mental. Necesito poder comunicarme como lo hacen Formo y los Opos. Esto superará el obstáculo final para poder hablar universalmente con cualquier cosa que pueda encontrar si puedo transmitir mis intenciones directamente de mente a mente. El único problema es que la magia mental es una transformación diabólicamente compleja. Al menos 3 o 4 veces más difícil que hacer algo como el fuego. Pero hay que hacerlo. Ya tengo mi magia de gravedad y un cuerpo físico razonablemente poderoso, al menos lo suficientemente poderoso por el momento. Una vez que haya logrado el dominio de la magia mental, podré concentrar mis esfuerzos unilateralmente en aumentar mi potencia de fuego. La otra cosa que debo hacer es dedicar algún tiempo a manipular mis núcleos y niveles de molienda en Core Engineering. Un trabajo de hormigas nunca termina. Aunque estoy emocionado. Incluso si no estoy ganando niveles, mi fuerza está mejorando y puedo dedicar tiempo a habilidades críticas que antes no podía. Esto me preparará para cuando Tindy y yo desciendamos al dungeon una vez más para luchar. Regresamos al nido, incluido mi pasajero impaciente, y paso el tiempo cambiando laboriosamente los valores en mis núcleos hasta que no puedo forzar más cambios antes de arrojárselos a Tindy para que los absorba. Finalmente ha aprendido lo suficiente como para que no tenga que golpearle la cabeza antes de que se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Progreso. Después de que he terminado con un núcleo y me desplomo hacia adelante con agotamiento mental, la pequeña cría en mi cabeza salta emocionada hacia adelante para tocar el núcleo con sus antenas. Con un breve destello y un estallido, el núcleo se desvanece en el aire. Oye. ¿Quién dijo que era tuyo? Utilizo mis antenas para darle a la trabajadora un suave golpe en la cabeza, pero ella parece no estar inquieta, felizmente moviéndose de un lado a otro mientras disfruta de la sensación de su núcleo reforzado. Después de unos momentos, felizmente vuelve a subirse a mi cabeza. Supongo que no importa tanto. Dado que ya nació con un núcleo, probablemente valga la pena gastar los recursos en este para levantarse fuerte. De hecho, ¿no sería capaz de realizar una evolución especial para su primer cambio? Eso es algo que ni siquiera yo pude hacer. No es mi culpa, ya que no sabía nada, pero aún así, este pequeño trabajador podría terminar siendo muy fuerte si invierto algo de energía. Aunque esto solo aumenta aún más la necesidad de núcleos. Maldita sea. Como estoy exhausto de todos modos, llego a Timmy de regreso a la granja y deshabilitamos a todos los monstruos allí. Me aseguro de practicar el uso de mi magia y disparar una serie de Gravity Bolts, tratando de aumentar mi familiaridad con el hechizo. Esta vez, en lugar de tomar nuestra comida e irme, toco la pequeña hormiga en mi cabeza con una antena para llamar su atención. Baja de allí y ve a terminar un poco.
Los trabajadores parecen ser capaces de entender el habla de feromonas incluso si no pueden hablarlo, así que asumo que este también puede hacerlo. Efectivamente, después de dar saltitos indecisos de un lado a otro, la pequeña obrera salta de mi cabeza y ataca salvajemente con sus diminutas mandíbulas. A pesar de que su enemigo es un ratón de cola de cuchilla que ha quedado completamente lisiado, le toma casi un minuto morder antes de que la pobre criatura finalmente se quede quieta y la pequeña hormiga pose victoriosa sobre su víctima. Sí, sí, muy impresionante. Ahora al siguiente. En general, es capaz de acabar con 3 monstruos antes de agotarse. Eso debería estar bien para empezar. Su habilidad para morder debería haber aumentado y al menos un nivel, tal vez 2 con tanta experiencia. A continuación, enciendo mi sentido de maná y estoy muy contento de ver que hay 2 criaturas con núcleos aquí. 2. En comparación con antes, esto es un aumento masivo. Si puedo obtener 2 núcleos al día, estaré bailando de alegría. El depósito de agua de maná ha disminuido en aproximadamente una cuarta parte, por lo que es posible que deba volver a llenarlo en unos días más, con suerte eso no agotará el suministro del estanque allí en absoluto. Si es así, tendremos que retirar la operación, pero por ahora, núcleos a la vista. Lleno de alegría, aplasto a esos 2 monstruos y excavo sus núcleos antes de que Timmy, el trabajador y yo nos retiremos a la superficie para disfrutar de nuestro festín mientras un equipo de trabajadores avanza hacia la granja para reclamar su experiencia y biomasa. Estos pocos días han sido tan productivos y tranquilos que tendré que disfrutarlos mientras pueda. Si algo me ha enseñado mi experiencia en este mundo es que los buenos tiempos no duran. Hablar de hormigas. Hubo algunas preguntas en los comentarios después del último capítulo donde me refería a la pequeña obrera como ella y algunos comentarios sobre la reproducción de las hormigas. Así que tendré un poco de ciencia y los responderé aquí. La sección de notas del autor no permite mensajes largos, así que mostraré mi respuesta aquí. Técnicamente, todas las obreras de una colonia son mujeres. Esto incluye a Anthony. Realmente no quería darle mucha importancia a su género, pero sí quería ser precisa, así que pensé que sería divertido si se diera cuenta de que había cambiado más tarde. Su género físico no va a ser un gran problema en el futuro de la historia, pero lo cambiará en el sistema si tiene la oportunidad. Para aquellos preocupados de que la historia se convierta en una especie de historia de harén de hormigas, no hay necesidad de preocuparse en ese frente. Le gustan los elfos de todos modos. En cuanto a la reproducción de hormigas. Las hormigas macho tienen alas, al igual que las reinas jóvenes. Durante algunas semanas al año, las reinas y los machos realizarán un vuelo nupcial en el que se encontrarán con reinas y machos de colonias cercanas y se aparearán con ellos. Luego, los machos se arrastrarán y morirán, mientras que las reinas aterrizarán, se arrancarán sus propias alas y cavarán una cámara para comenzar su propia colonia. Para la mayoría de las especies de hormigas, esta es la única vez que la reina se apareará en su vida. El material genético que recolectó en ese vuelo le durará toda su vida, que puede ser décadas. La reina en nuestra historia no necesita aparearse en absoluto, ya que es un monstruo especial generado en la mazmorra que puede generar nuevos monstruos a su vez. Capítulo 130 Susurros en la oscuridad. Después de pasar tiempo comiendo e intentando entrenar la transformación de maná, mi pequeño equipo tiene una siesta y se despierta para trabajar una vez más. Desde que comenzamos a dormir la siesta por la tarde, ahora es sólidamente de noche. El bosque es hermoso y etéreo a la luz de la luna, solo un poco menos por los rastros de hormigas monstruosas que deambulan. Después de ayudar a la granja de la colonia una vez más y regresar con otro núcleo, decido que es hora de visitar la ciudad desde la cual habíamos hecho nuestra entrada al mundo de la superficie de manera bastante espectacular. Espero que el tipo cuyo brazo se separó accidentalmente de su torso esté bien. Quiero decir, la vida continúa con un solo brazo, ¿no? Aunque no podremos ver mucho en la oscuridad, no quiero correr el riesgo de aparecer durante el día y que me vean. Será mejor minimizar la posibilidad de futuros malentendidos relacionados con la extirpación de extremidades. Mientras viajamos, Timmy la hormiguita y yo, no perdemos tiempo mientras practico mis hechizos de gravedad mientras viajamos. Es posible que ya no pueda mejorar los niveles de forma, pero la familiaridad con el hechizo aún cuenta y lanzar en movimiento es mucho más difícil que lanzarlo parado. Mis habilidades mágicas crecen con cada día que pasa. Eventualmente llegamos al borde del bosque y le pido a Timmy que permanezca en los árboles, su forma corpulenta no es adecuada para escabullirse a través de los campos de trigo y pasar desapercibido.
Con mi pequeño pasajero a bordo, utilizo mis cacareadas técnicas de sigilo para deslizarme a través de los campos de cultivo hacia los edificios en la distancia. Cuando llegamos al pueblo, la oscuridad ha caído sobre la tierra como un manto. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la ciudad, me complace notar que está sorprendentemente bien iluminada. En realidad, está extrañamente bien iluminado. Como ven, ¿qué diablos pasa con este enorme fuego? Frente a la iglesia arde una gran hoguera rodeada de lo que parece ser una animada multitud de personas. Todos tienen armas rudimentarias en la mano e incluso a esta distancia puedo ver que parecen poseer una energía feroz. Confiando en mi impresionante sigilo, me acerco sigilosamente hasta que estoy a menos de 30 metros del borde de los edificios y luego me agacho para maximizar la bonificación de sigilo pasivo. En la oscuridad, con mis habilidades y mi caparazón casi negro, seré casi imposible de detectar, seguramente. Tendré que mantener mis garras cruzadas, no tienen gemas de detección de monstruos aquí. En realidad, con sus rostros iluminados por el brillo rojo de las llamas crepitantes, las orcas y las lanzas oxidadas agarradas con fuerza en sus manos, se ven un poco demoníacos allí. Entonces noto una voz que se eleva por encima del ruido de fondo, llena de convicción y energía. Justo enfrente de la iglesia veo a mi viejo amigo el sacerdote. A esta distancia es un poco difícil saberlo, pero creo que todavía lleva la misma túnica ensangrentada que llevaba cuando lo conocí. Él está de pie frente a las puertas dobles principales de la iglesia, con un brazo bueno levantado hacia el cielo mientras exhorta a la gente de abajo. De vez en cuando, su voz se eleva en un crescendo y la gente grita y ruge en respuesta a él, agitando sus armas y levantando los puños en el aire. Quiero decir, parece animado por lo menos allí. Solo, ¿qué diablos está pasando allí? Luego, las puertas se abren y un grupo de aldeanos emerge del interior llevando algo entre ellos. Los hombres se acercan a la hoguera mientras la gente se queda en silencio y se aparta de su camino. Con un poderoso empujón arrojan su carga sobre las llamas saltarinas y la multitud ruge en señal de aprobación mientras el fuego ruge y parpadea. Estoy bastante seguro de que era un cadáver de monstruo. Es bueno que el pueblo sea seguro y que puedan cuidar de sí mismos, pero parecen estar demasiado interesados. Quizás esta es solo una ciudad con una mentalidad muy cívica. Ser capaz de defenderse por ahora es agradable y toda preocupación es que estas personas terminarán asumiendo algo que no pueden manejar. Si otro Hellimau saliera de ese agujero en el suelo, ¿esta gente del pueblo y los granjeros podrían manejar eso? ¿No debería haber algunos tipos con aspecto de soldado aquí ahora? La dedicación está muy bien, pero ¿realmente creen que una orca oxidada hará el trabajo contra los verdaderos monstruos de Gungeon? Al escanear los rostros de las personas, todos se ven decididos y apasionados, parece que todos están defendiéndose de los monstruos de Gungeon, lo que parece estar bien, supongo. Hacia el fondo veo a una señora mayor que no parece tan animada como el resto. Si tuviera que tratar de describir su expresión, probablemente tendría que decir preocupada o preocupada. Sus manos agarran con fuerza sus faldas y mira fijamente a la multitud frenética. Tal vez comparte mi preocupación de que la gente del pueblo se esté adelantando un poco. Tal vez ella no es una persona de hogueras. En cualquier caso, acercarse a una multitud frenética no parece aconsejable. Hora de retirarse. Justo cuando me doy vuelta para irme noto que mi cabeza se siente un poco ventosa. ¿Alguien abrió una ventana o algo? ¿Me he quedado calvo? Estoy bastante seguro de que nunca tuve cabello en primer lugar. Esperar. ¿Dónde está el pequeño? Usando mis antenas, me golpeo la cabeza y la espalda antes de girarme para explorar el trigo que me rodea. ¿A dónde diablos se fue ese pequeño sinvergüenza? El pánico está empezando a subir en mi pecho. Esa es una hormiga joven prometedora. ¿Dónde diablos está ella? El núcleo. Ella tiene un núcleo. Rápido como un relámpago, enciendo mi sentido de maná y extiendo mi mente, buscando desesperadamente esa pequeña fuente de maná. Ahí está. Abriéndose camino entre los tallos de trigo, diviso la pequeña joya. El problema es que se dirige directamente hacia esa llama rugiente. ¿Qué eres, una polilla? No necesitas correr hacia ninguna llama que veas. Como una gacela suelta en los campos, salto detrás de mi hermano curioso, toda idea de minimizar el ruido se ha perdido. Incluso ellos me ven, puedo escapar, pero seguro que la aplastarán. Se las ha arreglado para deslizarse a solo 10 metros de la gente hacia la parte trasera de la multitud.
Mi corazón está latiendo con mi pecho, si la ven, podría haber serios problemas aquí esta noche. Una cosa es que traten de golpearme la cabeza, la pequeña es otra historia, le hundirán la cabeza fácilmente. Y si eso pasara, sinceramente, no sé qué haría. Vuelve aquí, pequeño alborotador. Sigo activando y desactivando mi sentido de maná para poder rastrear los movimientos de ida y vuelta de la pequeña hormiga traviesa. Cuando finalmente me acerco lo suficiente, después de lo que parecen años, me lanzo hacia adelante, con las 6 piernas extendidas detrás de mí y las mandíbulas abiertas. Te tengo. Tan suavemente como puedo, agarro a la trabajadora que se escapó con mis mandíbulas, una situación en la que ella protesta moviéndose ferozmente. Quédate quieto, alborotador. Te matarán si te encuentran. Afortunadamente puedo gritar tanto como quiera en lenguaje de feromonas, no hago ni un sonido. Rápidamente miro a mi alrededor. Esperemos que no nos hayan notado. Fin del capítulo 130.